de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos aquí en su programa Gestión Social, en esta sección que es Taller de Lectura. Estamos ahora en el segundo módulo del programa. Estamos comentando con ustedes el libro titulado Ahora descubra sus fortalezas. Es un libro que es importante y sugerible que lo tengan padres de familia, maestros, empresarios, estudiantes. Es un libro para todos en el que se pueden encontrar muchas reflexiones y muchos conceptos que le van a ayudar a uno a ponerse frente al espejo y sobre todo descubrir lo positivo del ser humano. Dicen los autores de este libro que es mucho más fácil que las personas contesten sobre los defectos o debilidades de las personas. Si a alguien le preguntan, oye, ¿cuáles son tus debilidades o tus defectos? Y la persona puede hacer una lista de ello. Y cuando se le da la vuelta a la pregunta y se le dice a la persona, ahora dime cuáles son tus fortalezas, tus talentos. En esta parte tan sencilla, dicen los autores, las personas se quedan pensativas y no logran escribir muchas fortalezas o talentos. ¿Qué dicen los autores de este libro? Lo interesante es poder revisar con la experiencia que ellos obtuvieron de haber identificado 34 talentos dominantes, no porque sean exclusivos 5 que identifiquen a una persona. Las personas podemos tener algo de cada uno de esos talentos, pero unos son predominantes. Si hacemos un esfuerzo de revisar quién soy, cómo soy, qué talentos tengo, seguramente nos vamos a encontrar con unas grandes sorpresas para nuestra vida diaria, cotidiana. Decíamos en casa, en la familia, los estudiantes, que es importantísimo. Los estudiantes, algo ha sucedido que de repente han perdido la brújula, sobre todo en la apreciación de su vocación. ¿Qué quieren estudiar? Muchos jóvenes no lo saben, porque no tienen identificado lo que hay en sí, sus talentos, sus fortalezas, aquello en lo que son buenos. En el contenido del libro quiero hacer algunas menciones desde la introducción, donde dicen la revolución de las fortalezas en el trabajo. Habla de la revolución haciendo una pregunta. ¿Cuáles son las premisas sobre las que se deben erigir las grandes organizaciones? Fíjense, cómo algunas empresas logran ser tan exitosas y otras no. ¿Qué pasa con su estructura, con su liderazgo, con los equipos de trabajo, con el reconocer las aptitudes, los talentos, las cualidades de las personas? Y uno se sorprende cuando uno ve grandes empresas y se pregunta, ¿cómo han crecido tanto? En todos los renglones, en el mundo. En México tenemos empresas verdaderamente exitosas. ¿Cómo lo han hecho? Y luego, en la introducción también hablan de los 2 millones de entrevistas, que fueron más de 2 millones. Y entonces hay una pregunta. ¿A quiénes entrevistó la organización Gallup para aprender
acerca de las fortalezas humanas. ¿Se pueden imaginar el trabajo de entrevistar a 2 millones de personas? Un trabajo titánico, verdaderamente titánico. Por eso el libro que ahora tengo aquí en mis manos, Ahora descubra sus fortalezas, es un libro muy valioso. Después, ya en los capítulos o en los grandes temas, hay un primer gran tema que es anatomía de una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza del ser humano? ¿Qué es esta cualidad personal? ¿Qué es este talento que cada uno tenemos? Y luego ya en la subdivisión de esta gran temática, anatomía de una fortaleza, en el camino hay vidas sólidas, no cabe duda. ¿Cómo logran las personas hacer una vida sólida? Y lo sabemos. Hay quienes lo logran. Y en esa solidez siempre van hacia adelante y siempre van creciendo, escalando, subiendo. Pone ejemplos como el del inversionista, el director, el dermatólogo y el editor. ¿Cómo es una vida sólida?, pregunta. Y así se va la temática del libro con preguntas y respuestas. Habla del descubrimiento de la fuente de las fortalezas. También un gran tema es ponga sus fortalezas en acción. O sea, no únicamente basta conocerlas, hay que aplicarlas, hay que entrenarlas, hay que ejercitarlas, hay que aceitarlas, hay que darles mantenimiento. Otro gran tema es cómo manejar sus fortalezas. Quiero ir a algunos de los ejemplos que ponen aquí en el libro los autores, para que vayamos disfrutando con ellos el concepto del talento que se menciona y luego algún ejemplo. Aquí, por ejemplo, si menciono el número 1 no es porque sea primero que todos los demás, es un orden nada más. Vamos a hablar de la fortaleza, analítico. Su talento analítico lo lleva a desafiar constantemente a los demás. Demuéstralo. Dime por qué lo que argumentas es cierto. Frente a este tipo de cuestionamiento, a alguno les pasará que sus brillantes teorías se caerán y desmoronarán. Para usted, ese es precisamente el reto. Fíjense qué interesante. Están hablando los autores del talento analítico y continúan diciendo: no desea necesariamente destruir las ideas de otras personas, sino que exige que sus teorías sean sólidas. Se ve a sí mismo como una persona objetiva e imparcial. Le gustan los datos porque representan información objetiva. No tienen un plan oculto los datos. Fíjense qué interesante. Esto que se dice tan fácil de ser objetivo, en la vida práctica es a veces tan complicado porque caemos mucho en ser subjetivos, que es el reverso de la medalla. Subjetivos, viscerales, emocionales. Pero cuando se entra al campo de la objetividad, al método de análisis de datos, de información, de estadísticas, este es un campo muy interesante. Por eso el talento analítico distingue a las personas a quienes les gusta esto, lo disfrutan. Continúan diciendo: le gustan los datos porque representan información objetiva, no tienen un plan oculto, son solo eso, datos. Armado con esos datos, usted busca modelos y conexiones. Desea comprender
cómo ciertos patrones o modelos interactúan, cómo se combinan, cuál es el resultado. ¿Encaja ese resultado con la teoría o con la situación a la cual se enfrenta? Esas son algunas de sus preguntas del que es analítico. Usted, como analítico, desglosa todos los componentes hasta revelar la causa o causas que son la raíz del problema. Algunos lo consideran lógico y riguroso. Con el tiempo, algunas personas se acercarán a usted por su agilidad mental para exponerle ideas en gestación, ideas que están creándose, o fantasías de otras personas. Ojalá no transmita el resultado de su análisis con rudeza. De lo contrario, es posible que esas personas eviten compartir sus propias fantasías con usted. Miren, cuando las personas son objetivas, hay que entenderlas. Hay quienes son clarísimos en ese sentido. Ustedes seguramente, ustedes mismos son analíticos o conocen personas analíticas. Personas que basan sus decisiones, sus análisis en base a la información. Ser objetivo es un talento que todos podemos desarrollar. Algunos lo tienen de manera dominante en su personalidad. A otros les costará trabajo para poder entender, ejercitar y ser más objetivos en la vida. Si hacemos una muy pequeña encuesta, preguntando, ¿cuál de los 10 amigos, mencionando un número de 10, cuáles de mis amigos o personas que conozco son verdaderamente objetivas? Ustedes mismos pueden hacer esa prueba. 10. ¿Cuántos de esos 10 que ustedes conocen son personas objetivas? Y uno se sorprende de los resultados. Véanlo ustedes en las tareas que hacen los hijos de todas las edades, los estudiantes de todas las edades, los profesionistas que luego siguen estudiando los niveles de posgrado. Este tema de ser analítico es un tema de gran profundidad. Véanoslo. ¿Cómo se hacen esos escritos? Estamos hablando de tareas, o de trabajos, o de ensayos, o de artículos, o de proyectos. ¿Se aprecia la objetividad? Yo creo que es fácil poder apreciar cuando una persona es objetiva. ¿Cuántas de 10 noticias que vemos en los medios son verdaderamente objetivas? Hoy, mientras veía algo de las notas que ustedes conocen, cómo fue incendiado el Palacio de Gobierno del estado de Guerrero, allá en Chilpancingo. Y uno se pone a pensar, ¿qué es lo que ha estado pasando con toda esta inconformidad, este desaliento, esta frustración, este enojo, esta ira por todo lo que ha pasado allá en el estado de Guerrero? Normalistas desaparecidos, ejecutados, muertos, masacrados. Y el descontento de la sociedad se está manifestando de una manera muy objetiva. Haber incendiado el Palacio de Gobierno del estado de Guerrero, yo creo que es un dato que a muchos en los niveles de mando debe estar preocupando, en todos los niveles. ¿Cómo tomar decisiones en un caso como este? Estamos hablando del talento analítico, el talento que lleva a la objetividad. ¿Qué necesitamos para entender los mexicanos en todos los niveles? Lo que pasa allá en Guerrero.
que además es un tema que ha sido analizado, criticado, señalado desde la ONU, Estados Unidos, Amnistía Internacional, la OEA. Muchos organismos tienen puestos los ojos en México, objetivamente, sobre hechos tan lamentables como los normalistas desaparecidos, masacrados, asesinados allá en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Hay tantas cosas que vivimos todos los días y parece ser que no priva precisamente la objetividad, el análisis. Muchas cosas son subjetivas. Muchas declaraciones no tienen el fondo que esperamos que tengan. Tenemos otro caso, el de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Caso no resuelto. ¿Qué hacer objetivamente, analíticamente? ¿De qué información hay que acercarse para entender, para comprender, para profundizar en estos grandes problemas? Estamos mencionando dos nada más, como ejemplo. Normalistas en el estado de Guerrero, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, aquí en nuestra ciudad capital del país, la Ciudad de México. ¿Qué pasa si objetivamente no se analizan las cosas y se deja correr el tiempo y no se toman decisiones? Yo creo, y aquí yo creo que es una aplicación de este libro, con un talento del que estamos hablando, el ser analítico, el ser metódico, el estudiar, el tener información, el revisar, el poder diseñar soluciones, mejores soluciones. Es uno de los 34 talentos. No hemos hablado de otros más. Estamos hablando de uno solo, el ser analítico. Ponen un ejemplo en cada uno de los talentos para que nos metamos más a cada uno de los talentos. Y entonces dicen, el talento analítico se puede expresar así. José G. Ponen un nombre que puede ser verdadero o ficticio. Yo creo que es verdadero, pero por respeto a la personalidad, así se menciona. José G. Administrador escolar. Dice, tengo la capacidad innata de ver las estructuras, los patrones y los formatos antes de que existan. Por ejemplo, mientras oigo hablar a la gente sobre redactar una propuesta para solicitar ayuda económica para un proyecto, mi cerebro instintivamente procesa el tipo de ayudas disponibles y la manera como la discusión se ajusta a la elegibilidad, hasta visualizar el formato en el cual la información se debe presentar en el formulario de solicitud para que sea clara y convincente. Fíjense, algo tan sencillo como redactar algo. ¿Qué? ¿Una carta? Una carta dirigida a cualquier autoridad en base al artículo 8 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que es el derecho de petición. El mero hecho de saber de que existe un artículo constitucional que es un derecho, es para aplicarse y mencionarse. Puede ser mención de un escrito dirigido a las autoridades. La otra, ¿qué le estamos diciendo a las autoridades? ¿En qué términos lo estamos diciendo? ¿Qué estamos planteando? ¿Qué estamos pidiendo? Aquí lo he mencionado y lo voy a repetir. Un día, mi hija Claudia Zapata Nieto me invitó como maestro de ceremonias a un evento allá en Cuernavaca, Morelos. Y el propósito era exponer y analizar avances muy importantes en el gran tema de la sustentabilidad. Y en esto hablamos del agua, del medio ambiente, de
todo lo que poco a poco hemos ido deteriorando los seres humanos. Yo recuerdo que un funcionario de Conagua comentaba que se pueden hacer muchas cosas, pero algunas son mejores que otras. Como ya estamos llegando al cierre del segundo módulo, la siguiente parte de esta historia se los voy a platicar ahora que regresemos después de un breve paréntesis. No se vaya. Gracias, Isabel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.